esa información se comporte con las autoridades de cumplimiento. Lo que hablemos entre nosotros y la consultoría se queda con la consultoría. El único acuerdo es que si hay que corregir algo, obviamente para beneficio de ustedes pueden corregirlo, avisen qué han hecho para corregirlo y sigan adelante. Así que, en concreto, esa es la relación que hay entre consultoría y cumplimiento y educación. Lo que vamos a cubrir el día de hoy son los recursos y las conclusiones. En segundo lugar, una aplicación sistemática. ¿Cuál es la mejor forma de comenzar? ¿Cómo seguir adelante? Y la mayor parte del tiempo realmente vamos a hablar de los requerimientos de COVID-19. Haremos un repaso y tendremos preguntas y respuestas. En lo que se refiere a recursos y hallazgos que ha tenido Kalosha, voy a hablar un poquito más lento, porque sé que están haciendo la traducción simultánea. Un enfoque que vamos a tomar es pensar cómo abordar las cuestiones de la prevención de problemas de golpe de calor. Antes de la 395, el requerimiento siempre tenía que ver con el programa de prevención de enfermedades. Para algunos de ustedes empleadores que lo tomaron en serio, podían reducir las enfermedades por golpe de calor en su trabajo. 2, evitar la inspección y las infracciones de Kalosha. La nueva norma para COVID-19 es similar a lo que ya experimentamos con la enfermedad del golpe de calor. Con COVID es un poquito más complicada porque el virus es más complicado que si solo pensamos en las enfermedades por golpe de calor. Ese es un enfoque que funcionará mejor si pensamos que cuando se empezó a promulgar lo de la enfermedad del golpe de calor, antes, cómo aplicábamos los programas de prevención para prevenir la exposición al calor y sus enfermedades, y ahora, con COVID-19, cómo comenzamos a implementar un programa de prevención de enfermedades para reducir los factores de riesgos. Y ahora que tenemos estas nuevas pautas temporales, básicamente tomamos esto y continuamos con esto. Para muchos de ustedes que ya han tomado las precauciones y las políticas necesarias de prevención y lidiar con COVID, pueden ahora expandir y usar nuestro programa modelo. Se los voy a explicar para asegurarnos que estén cumpliendo. Si hay algo que se llevan con ustedes el día de hoy es esta diapositiva. Sé que para muchos de ustedes el poder recordar de ir.ca.gov/COVID-19, simplemente busquen en Google, busquen Kalosha. Esta diapositiva va a salir en su pantalla. Para aquellos de ustedes que hablan español y solo leen en español, mucha de esta información también ya está en español. Pero aquí está la pantalla en inglés y ustedes pueden ver en el extremo izquierdo que dice proteja a los trabajadores del coronavirus. Ese es el portal de los departamentos. Ustedes pueden entrar al portal de Kalosha en la izquierda. En la parte del centro tienen las leyes laborales. Ahí pueden hacer preguntas. Muchos de ustedes van a hacer preguntas, por ejemplo, permiso por enfermedad pagado, trabajador esencial, no esencial. Esto es lo del comisionado laboral. Yo no voy a hablar mucho de esto, porque esto se dirige más, yo me dirijo más a Kalosha. Y luego, recursos para trabajadores lesionados. Hablaremos de discapacidad por COVID.
Y entonces ahí tenemos la división de indemnización al trabajador y ahí tendrán la información para contactarnos. Esto es algo que tienen que tener a la mano, porque después del día de hoy, muchos de ustedes tendrán preguntas respecto a las leyes laborales o los beneficios en cuanto a discapacidad, inclusive con Kalosha, porque es imposible que yo cubriera todos los requerimientos de Kalosha en esta cantidad de tiempo. Pero ahí estará la pregunta, la sección de preguntas y respuestas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien, esta es. Entramos al portal de Kalosha. Hacen clic en la guía de COVID-19, guías y recursos. Del lado izquierdo está en inglés. Del lado derecho está la página en español del portal. Y conforme van corriendo la página, pueden ver usted normas temporales, estándares mismos, guía por industria. Un recurso excelente, porque ustedes pueden ir leyendo, pero aún dentro de esas pautas, ustedes pueden usar los enlaces para los programas modelos, políticas. Hay mucha información. La guía por industria son hojas de datos por separado que llevan a un enlace por industria. Sé que puede ser un poquito confuso, pero si hay un departamento de recursos humanos o persona de salud y seguridad, ellos pueden leer esto, escoger lo que necesitan. Hay mucha información ahí que se está actualizando constantemente. La tercera parte son las preguntas comunes. Muchos de ustedes tienen preguntas que se les van a contestar ahí. Aquí también vamos a tener un proceso de preguntas y respuestas, pero la mayoría de las respuestas a sus preguntas están ahí donde dice preguntas comunes. Eso también se va a actualizar, porque mientras más preguntas nos hagan, más podemos explicar sus interpretaciones, acciones. Eso se está cambiando constantemente. Y la interpretación mostrará diferente información. Así que estén pendientes y periódicamente vean a ver si se ha actualizado. Y me parece que la actualización más reciente fue este último mes. También tenemos materiales educativos, otros recursos, tenemos varios videos, hojas informativas, planes, muy similar a lo que hicimos en el portal de prevenir enfermedad por golpe de calor. Tenemos video, capacitación, hojas de datos. Esto constantemente se está expandiendo. Acuérdense que no solo es el material de Kalosha, también les damos los enlaces de la información de salud pública de California, CDC a nivel federal, a nivel estatal y otras agencias. Los webinarios de COVID-19 son en lo que estamos participando ahora. Ustedes hacen clic en esto y se les da una lista de otros webinarios que se proporcionan. Kalosha también está desarrollando la Academia de Capacitación. Les recomiendo que por favor lean esto. Seguimos adelante. Voy a compartir con ustedes que tuve una conversación interesante con Lupe Sandoval y una de las cosas que me pidió él fue esto. Dijo, oye Michael, este cumplimiento de Kalosha tiene una lista con la que trabajan, pero como yo ya he estado en la aplicación de las normas, en consulta y en cumplimiento, cada inspector tiene su propio método. Cada uno tiene su propio estilo para conducir una inspección. Aplicación de las leyes y consulta. Cuando estaba con aplicación de las leyes, si uno va a hablar acerca de una lesión por enfermedad, de calor o COVID, hay que leer las normas.
entienda la norma, entienda la aplicación de la norma. Cuando va uno al lugar de trabajo a hacer una inspección, necesita aplicar la norma a las condiciones o las condiciones a la norma. Algunos desarrollan su propia lista individualizada, otros toman la lista de lo que sale del portal. Pero para decirles que hay una sola lista, que todas las personas trabajan en eso, la lista es la norma misma. Si hay un acordeón que nos podemos utilizar, no es nada diferente como los de la patrulla de caminos que salen al campo, tienen su radar, uno está yendo a alta velocidad, pues lo paran y le dan una infracción, le piden su registro del auto, prueba del seguro. Si no lo tienen, otra infracción. No hay diferencia. Es lo mismo con Kalosha. Ellos tienen que hacer una investigación por enfermedad de calor. Entonces van y llevan a cabo el proceso que usan. En lo que se refiere a esa lista y lo que usualmente encuentra Kalosha, es una buena vista preliminar de lo que vamos a descubrir. Si hay un tipo de lista que ustedes quieren desarrollar, se los recomiendo. Estudien esto, vean qué es lo que está multando Kalosha. Vean ustedes que hay comunicados de prensa muy recientes. El 23 de diciembre hubo uno. Y aquí hay información que han descubierto en queja en planta de procesamiento cárnico. Esa es una multa que tuvieron de 58,000, 46,000 de planta de eventuales, otros 50,000 procesamiento de carnes. En Brawley hubo un fallecimiento. Esa es otra de procesamiento de cárnicos. ¿Qué es lo que hace Kalosha que venga al negocio de ustedes? Ustedes pueden ver también a 4 de estas 5 quejas fueron investigación de fatalidad y otros solo tuvieron que ver con inspección respecto a los programas. En lo que se refiere a la lista de comprobación, ustedes pueden ver que esto lo publica el Departamento de Salud Pública en Kalosha. Es una lista usual de agricultura. Pueden ir al portal y usar esta información como una guía. Una mejor guía es la que está del lado derecho. Cuando yo entré al portal de Kalosha, y saben que esto es público, esto está todo publicado. Yo saqué la lista y claro que está bajo 3203, pero lo único que va a cambiar, en vez de esa sección de 3203, ustedes van a tener las mismas condiciones, mismas infracciones, pero el número de sección va a cambiar. En vez de 3203, ustedes van a ver la infracción que dice 3205 y luego cualquier otra sección. No es tanto memorizar esas secciones y decir tengo que cumplir con tal y tal. Al rato vamos a hablar de eso. Pero más tiene que ver con las condiciones, porque si uno recibe una infracción de 32 punto lo que sea o 3205 lo que sea, quiere decir que las condiciones existen. Por ejemplo, al empleador se le infraccionó por no reportar una enfermedad seria. Esa también es 3205. Estoy leyendo la primera. Es una compañía manufacturera de alimentos. Síntomas de COVID-19, propagación, medidas de prevención. 3205 requiere eso. Prevenir exposición dañina, la misma cosa. Control de ingeniería. Las pantallas de plexiglas, las caretas,
todo esto se llevó a cabo el 14 de diciembre. La que sigue, a alguien se le infraccionó por no prevenir exposición a partículas dañinas sin utilizar los controles de ingeniería. Eso es parte de 3205. La tercera, el empleador no reportó enfermedades serias a múltiples empleados, no implementar ni mantener. Si es un programa de prevención de enfermedades o las disposiciones de 3205, aún así, esto es la infracción. Hay que tener entrenamiento apropiado, instrucciones, prevenir la propagación del virus, entender los síntomas, tener prácticas de trabajo seguras. Todo esto está en la lista de 3205. La de hasta abajo dice al empleador se le infraccionó por no tener inspecciones en el trabajo para identificar y evaluar los riesgos del trabajo. Voy a hablar con más detalle en 3205, pero aún así 3203 requería esto. También es un requerimiento de 3205. No se preocupen tanto que digan, esto es de prevención, eso es de 3205. 3205 también cubre esto. Como se los dije al principio, piensen en el programa de prevención de enfermedades por golpe de calor. 305, 33095. La anterior era más detallada de lo que está aquí. 3203 es de COVID-19 y también está bien detallada. Siguiente diapositiva. Yo preparé varias de estas diapositivas porque una de las peticiones fue esta. ¿Qué parece lo de la lista? Esto es lo que los empleadores ven. En la primera, al empleador se le infraccionó por no tener programa de prevención. 3205 requiere que ustedes tienen que tener un plan por escrito de COVID-19 que incluye controles de ingeniería, no solo coberturas faciales, aunque esto estaba en 3203. Se puede infraccionar por 3205. Así que hay que enfocarnos en las condiciones. Al empleador se le infraccionó por no prevenir la exposición a enfermedades infecciosas, partículas infecciosas, aerosolizadas. Eso también se infracciona como 3205. Esto es parte del portal de Kalosha. Si van a Kalosha, hay un icono del lado izquierdo que dice infracciones de COVID-19. Hacen clic ahí. Ya, de ahí saqué toda la información. Lo único que excluí fue las infracciones por seguro médico, porque yo simplemente me enfoqué a manufactura. Hablamos también de agencias de eventuales. Esta es una industria general que también es agrícola. Nosotros usamos servicios de eventuales donde pueden tener una situación de dos empleadores. Al empleador se le infraccionó, el de la agencia temporal y el empleador donde se hizo el trabajo por no tener el programa. Siguiente. El 11 de diciembre, autobuses y otros vehículos. Si algunos de ustedes usan transporte, al empleador se le infraccionó por no reportar que a un empleado lo hospitalizaron. Esto va a ser crítico, porque en la industria del transporte, ya sea camioneta, autobús o en forma individual en los coches de las personas, es un gran dilema proteger a uno y confinarlo en un autobús. Entonces, tiene que prestar atención de cómo proteger en el transporte de ida y regreso. La que sigue, por no informar, por no tener un programa eficiente,
por no evaluar los riesgos del trabajo sobre COVID. Eso va a ser redundante, pero como inspector uno va y empieza a vigilar esto. Y la gran diferencia va a ser, en vez de que estas infracciones diga 3203, van a tener las secciones en 3205, pero no cambia las condiciones encontradas. Muchos dicen, ay, ahora que 3205 hay. No, piensen en la enfermedad de golpe de calor, que descubrieron muchísimas cosas más en 3205 comparado con 3203. Era para prevenir enfermedades por golpe de calor. El enfoque aquí es prevenir la exposición y la propagación de COVID-19, del virus. Siguiente. Tomando una aplicación sistemática en nuestro trabajo total, las áreas de exposición a riesgo de COVID-19 es que hay que eliminar los factores de riesgo. Una vez más, ustedes pueden ver el triángulo invertido. Número 1, si se puede eliminar, sustituir, pero las tres últimas son las que están bajo control de ustedes. Controles de ingeniería, administrativos y equipo de protección personal. Okay, here's a good preview of what we're talking about. Esta es una buena vista preliminar para ver los trabajos, ver a lo que nos enfrentamos. Ustedes pueden ver los productores, la cosecha, las particiones que se han hecho, cómo se dividen en la línea de ensamble. Pueden ver el autobús, los trabajadores. Quizá es el punto débil. Y del lado derecho fue antes de COVID porque no trae mascarilla, no están separados. Y eso es algo que seguimos viendo. Y si vienen los de cumplimiento, les va a infraccionar. Esto es algo que ustedes necesitan mantener. La distancia entre trabajadores, la duración del contacto, tipo de contacto, protecciones físicas, mascarillas y comunicación eficiente. Estos son todos los factores de riesgo. Tengan en cuenta que además de adherirse a esto en el trabajo, ¿qué tal cuando andan por su cuenta? Su vivienda, las reuniones, la hora del almuerzo. Dicen, ay, la hora del almuerzo es mi hora. Yo no necesito obedecer todo esto. Hay que explicar muy cuidadosamente cómo ocurre la propagación. No solo en el trabajo, cuando se van a casa, lo que tienen que seguir haciendo, cómo protegerse a sí mismos. La compañía necesita abordar COVID-19 y establecer procedimientos de trabajo por escrito. Sí, es una transmisión en base comunitaria. Hay que reconocerse como riesgo. Ustedes pueden tenerlo como un programa único o incorporarlo en el programa de prevención de lesiones y enfermedades. Tienen que incluir todo. Esto lo saqué directo del portal. Son las normas de emergencia temporales. Es un documento muy reciente que explica y ve los enlaces al programa modelo y a las normas mismas. Ahora vamos directo a la clave de este asunto. Del lado izquierdo hablamos de infracciones, cumplimiento, y eso es lo que usan, programa de prevención de enfermedad y lastimadura. Si no tienen uno o no quieres usar un programa de modelo de comparación, tenemos esto ahí. Esto pueden verlo desde el portal. Lo que se nos ha pedido es, ¿podemos desarrollar un programa modelo para COVID-19? Sí, Kalosha ya desarrolló ese programa modelo y ese es el que voy a usar. Ese es el ejemplo que nos va a ayudar a todos a estar con una información idónea. Ahí está, véanlo.
Ese es el programa ejemplo. Eso es algo que yo les recomiendo que descarguen este programa ejemplo, o si quieren ustedes crear el suyo propio, háganlo. Tienen que hacerlo. Pueden usar esto como plantilla para crear el suyo. Yo también les recomiendo que pidan una consultoría para ayudarles con su programa. Cada página está en inglés y español. Personas que están en español pueden leer esto. Este es el programa, ejemplo, fecha, hora. No solo desarrollamos un programa y lo guardamos en el estante. No, esto va cambiando. Vamos desarrollando el programa ejemplo, lo incorporamos a las políticas de la empresa. Algunas de las preguntas que me han hecho son, ¿puedo requerir que se le haga a alguien la prueba? ¿Puedo pedir que le vacunen antes que vengan al trabajo? Si no está en su programa ejemplo, yo les digo que lo pongan en la política de empleo. En la política del empleo y también en su programa, que es su propio modelo. Si le van a pedir a alguien que se vacune, tienen que ponerlo en la política de la compañía desde el principio, como condición de empleo o de empleo continuo. No es nada diferente si yo les digo, hey, te voy a dar esta mascarilla. Su responsabilidad es usarla adecuadamente. Te voy a dar la capacitación, pero también te voy a dar el equipo necesario. Estas son condiciones de empleo dependiendo de los lineamientos de protección de seguridad que tiene Kalosha. La responsabilidad de la autoridad es ¿quién? ¿Quién tiene la autoridad? Identificar y evaluación de peligros. Eso es algo que no es muy diferente al programa de prevención de enfermedad por golpe de calor. Pueden ver ustedes donde dice distanciamiento físico. ¿Esto es algo a lo que se tienen que adherir? Prácticamente todo esto viene dentro de estas mismas normas y está formateado para ayudarles a desarrollar su programa ejemplo, pero va viendo cada uno de los programas, puntos de referencia, secciones de referencia, hacen clic y pueden tener más detalles desde ahí mismo, que está perfecto. También las coberturas faciales, ¿cómo se tienen que poner? Una de las cosas que mencionamos antes es si la gente se pone un pañuelo o una mascarilla de 3 capas, que obviamente esas son mejor. Las mejores, por supuesto, si pueden, las doy. Las excepciones están ahí y también el control de ingeniería. Usen esto como lineamientos, guía para su programa, modelo y nuevas políticas. Limpieza y desinfección. Vamos siguiendo las normas. Tenemos suministros específicos, suficientes, todo está limpio, higienizado. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Quién lo hace? Compartir equipo. ¿Por qué? Porque aunque este virus está en el medio ambiente, si se infecta a alguien, están tocando el equipo, alguien viene inmediatamente, toca el mismo equipo, agarra el mismo equipo, puede transmitir el virus. Cuando esto sucede, obviamente crea otro problema. En este momento hay que implementar los procedimientos, cómo vamos a desinfectar, cómo vamos a desinfectar las manos. Eso es crítico. Hay que tener suficientes estaciones de lavado. ¿Cuándo y dónde? En algunos lugares todo el mundo tiene el descanso a la misma hora, todo el mundo corre a lavarse y todo el mundo se acumula ahí. Tienen que tomar controles administrativos sobre esos para minimizar o prevenir que todos se congreguen. Asegurarnos que estén totalmente limpios y que se han lavado las manos.
Okay, and this is a critical one. System for Ese es un punto crítico. Ayuda a la comunicación. La meta es tener comunicación de dos vías. Que los trabajadores compartan, si tienen preguntas, si tienen inquietudes. En algunos lugares tratan de esconder esto porque no quieren faltar al trabajo o no están seguros, no saben si es alergia o si es COVID. Pero la educación y el que entiendan totalmente y tengan el conocimiento de la enfermedad COVID misma, de los síntomas mismos, de la prevención. Esa es una comunicación de dos vías. Recomienden que compartan información y también proporciónenles la información en el idioma y método que entiendan. Una forma es haciendo preguntas para validar la comprensión y también participación. Ese es un factor tan importante, comunicación eficiente, capacitación, que participen en todo esto. Siguiente diapositiva. Ahora hablamos más de la capacitación. Protección de riesgos. Esta es una manera excelente de compartir sus políticas y también las normas, los mandatos, los procedimientos. No solo capacitar y educar en el sitio del trabajo, pero saben que este virus no para en el espacio de la empresa. Es importante que se lleven esas precauciones a casa, porque ¿qué tal si se contagian del virus en casa y lo traen al trabajo o viceversa? Esto tiene que ser en todas partes. Ahora vamos a hablar de las pruebas. En lo que se refiere a de si alguien ha estado expuesto, ¿qué tanto tiempo necesitan aislarse o estar en cuarentena? Una pregunta fue, ¿cuál es la diferencia en aislamiento y cuarentena? El aislamiento simplemente separa a los enfermos de los no enfermos. La cuarentena separa a la persona que ha estado expuesta hasta que determinen si esa exposición se va a propagar, porque uno no quiere que se propague. Entonces van a necesitar aplicar esto, pero además que todos entendamos el razonamiento de esto. Si tienen los síntomas, hemos estado expuestos, no queremos propagar ni en el trabajo ni en la casa. También hay que reportar, hay que tomar notas. Si esto sucede y alguien ha estado expuesto o están enfermos, desarrollan síntomas de COVID-19, tienen que informarse. ¿A quién se le informa? No solo a Kalosha, pero también a lo de salud local y también los criterios de cómo regresar al trabajo, cuándo pueden regresar a trabajar. Hay toda una lista. Muchos de estos no son uno o el otro, es uno y el otro. Como pueden ver ustedes, ¿qué tal si ya pasaron 24 horas de una fiebre de 104 o más? Sin reducir medicamentos. Y tiene más detalles. El plan tiene que ser específicamente para su sitio de trabajo. Eso es crítico. Necesita abordar su sitio de trabajo, áreas específicas del trabajo, incorporar al Departamento de Salud Pública los lineamientos de coberturas faciales, identificar información de contacto para el Departamento de Salud local. Eso es de lo que yo hablaba. La lista de verificación es excelente información que se actualiza todo el tiempo. Y hay toda una lista de guías. La mayoría están en inglés y en español.
Coberturas faciales. Eso no reemplaza el distanciamiento físico ni el lavado de manos frecuente. ¿Cómo deben usar estas coberturas faciales? En las imágenes inferiores, estos son para proteger al otro individuo si no tiene el virus. Las que están arriba le protegen a uno de otros y a otros de uno. Muchas personas piensan, ay, pues me pongo un pañuelo, un paliacate o mascarilla quirúrgica, me protejo a mí de los otros. Hasta cierto punto. Pero la otra gente también tiene que usar esto. Un ejemplo de control de ingeniería, control administrativo, la distancia. Ustedes pueden ver las particiones en ambos lados, entre el trabajador y aún con esta partición tienen una división con los otros trabajadores. Este es un ejemplo de control administrativo. Se da capacitación en el campo. Todo el mundo está distanciado. Además, ponerse su cobertura facial, inclusive a la distancia, porque las protecciones adicionales reducen la oportunidad de la transmisión. Esto se tomó antes de COVID-19. Este es un ejemplo de que podemos hacer esta capacitación de campo y la gente está a una distancia segura. Sé que vamos a hablar de preguntas comunes y respuestas, pero la mayoría de las respuestas ya están en el portal. Les recomiendo que se tomen el tiempo para entrar al portal, descargar e imprimir y leer cuidadosamente. Y junto con esto, aquí tengo la copia de las normas, copias del programa, ejemplo y preguntas frecuentes. Siguiente. Por ejemplo, ¿cuáles son los requerimientos principales de las normas de emergencia? Para poder cumplir hay que tener el programa de prevención de COVID por escrito, asegurar sus elementos que estén incluidos en el programa de prevención de lesión y enfermedad. Puede ser un programa por sí mismo o tomarlo como parte del programa ejemplo e incorporarlo en el programa de prevención de enfermedad y lastimadura, muy similar al del golpe de calor. Si lo tenían por sí mismo, algunos, ambos lo tenían incorporado, ambos tenían ambos. Distancia física y mascarilla. No traigan el virus al trabajo. Esas reuniones con familia y con diferentes casas, esos son los que propagan el virus. Tomen en cuenta que la cadena más fuerte es la cadena más débil. La interacción con sus trabajadores aumenta la transmisión comunitaria. Pueden tener toda la protección, salir a comer, se reúnen todos, comparten la comida. Ahí está la transmisión. ¿Y la vacuna? Esa es otra regla por sí misma. Realmente se les recomienda que cuando llegue el momento se pongan la vacuna y aún después de ponerse la vacuna tienen que seguir con la misma seguridad, con la misma mascarilla, los mismos lineamientos hasta que hayamos mitigado y reducido totalmente la propagación del virus. Me parece que esa es mi última diapositiva. Gracias. Thanks, Michael. Let me get Gracias, Michael. slides up and Permítame Oops, I need presentarles mis pantallas, así que necesito que la anfitriona me permita compartir mi pantalla. I think Zoom has made some updates here. Creo que Zoom ha actualizado algunas cosas. Se ha vuelto un poquito más complicado. What I'm going to do is get into some of Lo que voy a hacer the regulation. es hablar específicamente de algunas cosas de la reglamentación. Ah, there we go. Okay. Aquí estamos, ya. Slide program.
So we've had some great questions coming in. I think Erica's going to address. Tenemos buenísimas preguntas. Erika va a responder algunas. Sigan mandando sus preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas. Recuerden ustedes que cuando hablemos específicamente, eso no tiene nada que ver específicamente con su organización, con su situación. Si tienen preguntas específicas, hablen con sus representantes para que les den la respuesta. Pero estamos hablando de COVID-19 y los casos. Es importante entender las definiciones y a qué ley estamos viendo para ver si se aplica a nosotros en nuestra situación en especial. Y les digo, estas leyes se cruzan entre sí mismas, no tienen un flujo fluido de lenguaje, se traslapan una con otra. Así que yo trato de hacer esto en estas diapositivas para que ustedes puedan llevarse esto y consultar esto. Pero también les recomiendo que hagan lo que yo hago. Es que en estas 21 páginas las subrayo y constantemente las consulto porque es tan específico. Cuando hablamos de las regulaciones de Cal OSHA para COVID-19, ¿a quién nos referimos específicamente? Tiene que ser una prueba de COVID positiva o sujeto a una orden de aislamiento por un funcionario local, no un médico, o si alguien fallece y eso lo determina Salud Pública en estas estadísticas y eso está relacionado con COVID-19. Eso es lo que quiere decir las normas de OSHA. Cuando vemos estos estatutos y esas normas instituidas en enero, también hablamos de prueba positiva, eso ahí también se traslapa. También hablamos que en esas situaciones el diagnóstico tiene que ser por un médico y cómo aislarse según Salud Pública. Y el fallecimiento, si eso lo determina Salud Pública también. Afortunadamente esto no ha sucedido mucho. El haber estado expuesto a COVID-19, vemos qué quiere decir. No es como algo momentáneo, es muy específico. Es si estaba uno dentro de 6 pies de un caso de COVID-19 por un total acumulado de 15 minutos en un periodo de 24 horas durante periodo de exposición de alto riesgo. Y vamos a hablar de lo que quiere decir esto. Esa definición se aplica aunque estén utilizando coberturas faciales, controles, la exposición de COVID-19, si estuvieron expuestos esos 15 minutos. Eso requerirá cierta investigación. Cuando hablamos de síntomas de COVID-19, OSHA, hablamos de fiebre de 100.4 o más alta, escalofrío, tos, falta de aliento, fatiga, dolores musculares, pérdida del aliento, pérdida del sabor, garganta dolorida, nariz gotea, náusea, vómito, diarrea, a menos que un médico acreditado, profesional de la salud les diga que fue un síntoma que no tenía nada que ver con COVID-19. La prueba misma tiene que ser aprobada por el FDA, administrado con estos lineamientos. Nada de pruebitas tontas, tiene que ser una aprobada por el FDA. Cuando hablamos de cobertura facial, estamos hablando de tela bien compacta, nada de hoyos, cubriendo la boca y la nariz. Cuando hay un caso potencial, hay que investigar. Es por su beneficio, es por el beneficio de sus trabajadores. ¿Les beneficiará a ustedes legalmente? Para ver si van a tener compensación del trabajador. Hay que investigar. Hay que pensar, ¿este es un caso de COVID-19? Tengo un caso positivo. No puedo obligar a la prueba, pero quiero que el empleado sea honesto. Se hizo prueba de COVID-19. Tengo que aislar a la persona. La orden de aislar viene de salud pública, de su doctor. Puedo identificar sus síntomas. Si empiezo a hacer esto,
Me tengo que asegurar que ese es un expediente confidencial. Determinar fecha y hora que estuvieron presentes. ¿Cuándo fue mi última exposición? A veces nos damos cuenta tan tarde que se nos pasó el momento en que alguien se enfermó o hay un espacio de tiempo muy breve. ¿En qué momento estuvieron presentes y dónde estuvieron presentes? Eso va a determinar el lugar de trabajo. Hay de que determinar la fecha de la prueba de COVID-19. Con eso sabemos cuándo puede regresar al trabajo, si están contagiosos o la fecha en que tuvieron síntomas. Si alguno de esos síntomas tienen, si tuvieron esa experiencia, quizá nunca se enfermaron y simplemente estamos basándonos en una prueba de que sí estuvieron. Y luego hay que ver dónde pudieron haber obtenido esto. Esta es la parte más importante que han estado haciendo y están, por ejemplo, viendo cuáles son los síntomas, cuándo se les hizo la prueba, en los últimos 10 días, los últimos días en donde hubo este espacio de que qué estaban haciendo ayer rastreamos, usted fue a la Navidad a la casa de su mamá y le contagiaron COVID-19 y ahora está contagiado. Definitivamente pudimos saber que no hubo otra exposición en el trabajo, cuando fue positivo y es cuando comenzaron a mostrar sus síntomas. Así que hay que poder mostrar que no está relacionado con el trabajo, porque eso tiene que tener otros detonantes. Hay que investigar todos los casos. ¿Por qué? Porque van a tener la mejor información posible. La investigación es muy importante, pero es difícil, uno no puede juntar a todo el mundo. Oye, ¿anduviste junto a José? José anduvo cerca de alguien con COVID-19. No pueden divulgar esa identidad. Uno está atado de manos con la investigación, pero sí puede revisar las hojas, dónde estuvo este empleado, cuándo estuvo ahí, quién estuvo con él, con qué supervisores hablaron y hablar con el empleado. Los empleados usualmente son muy honestos y me dicen, sí, me enfermé, mi primo tiene, alguien con quien vivo lo tiene. Usualmente lo reconocen, hay que preguntarles y hay que seguir preguntando hasta que nos respondan. O porque llaman y dicen, oye, estoy enfermo, tengo problemas con mi poder oler y probar. Requerimientos de pruebas. Ese es un cambio muy importante cuando salieron las reglamentaciones de Kalosha. Esto está ahora. Pase lo que pase, todos tenemos que informar a nuestros empleados dónde pueden irse a hacer la prueba. No tenemos que pagar por esto, no necesariamente. Nuestra obligación es decirles a dónde pueden ir. Vean alrededor del trabajo, donde está el departamento de salud local, si hay un plan de salud, quién lo ofrece, dónde hay los centros. Una vez que tengamos ese brote, podemos hacer esa prueba, potencialmente pagarla y dar un seguimiento de esto. Y si estamos haciendo la prueba en el lugar de trabajo, acuérdense que hay que proteger la confidencialidad del trabajador en todo momento. COVID-19 ha retado lo que decimos que es que podemos preguntar y que no podemos preguntar. Tenemos un poquito más de libertad de preguntar lo que antes no preguntábamos, pero hay que mantener la identidad. Eso sigue estando ahí y además animar a la gente que sea honesta con nosotros, que nos diga cuando están enfermos. Hay un gran estigma contra haber tenido o tener COVID-19. Si ellos escogen decirle a la gente, es su decisión. Nosotros tenemos que mantenerlo confidencialmente. En un lugar donde no hay un brote, ¿cómo determinamos que el empleador ha tenido una exposición a COVID-19 y cuáles empleados han estado expuestos? Primero,
Estaban a 6 pies, 15 minutos, periodo de 24 horas y 2. Eso fue durante un periodo de alto riesgo. El periodo de alto riesgo, cuando tienen síntomas, es 2 días antes de tener síntomas y 10 días después, asumiendo que se quitó la fiebre, tomaron medicamentos, eso es todo. Aunque sigan estando enfermos después de 10 días, ya están fuera del periodo de exposición de alto riesgo. Aunque sigan estando enfermos, eso no tiene nada que ver con lo que estamos buscando aquí, o la exposición de alto riesgo o su transmisión. Si nunca tuvieron síntomas, que sucede en muchas ocasiones, muchos tienen resultado positivo y no hay síntomas. Estamos viendo en qué fecha le hicieron la prueba, en qué fecha fue a que le hicieran la prueba. No qué día le dieron sus resultados, porque eso puede ser días después, cuando le tomaron la prueba. 2 días antes de eso, 10 días después de eso, ese es el periodo de exposición de alto riesgo de cuando estaban siendo infecciosos. Esa es la norma, ha cambiado, porque vamos aprendiendo más y más sobre este virus. En un sitio donde no hubo un brote, ¿qué tenemos que hacer? Quizá tenemos 1 o 2 casos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos en ese momento? Tenemos que notificar a todos los empleados y hay que notificarles en un día hábil que potencialmente estuvieron expuestos, sin dar el nombre y la identificación de la persona. Hay que ofrecerles la prueba a cualquiera que potencialmente haya estado expuesto a COVID-19 en el sitio de trabajo y dar esta información. Como han estado expuestos en el trabajo y no en la casa, en el trabajo, el momento de la prueba son horas compensadas. Hay que pagarles. Si los mandamos a algún lugar, hay que pagarles con el millaje. Ya no me acuerdo cuánto es en el año 2021, pero ha subido. Hay 2 cosas, tiempo y millaje. Si alguien viene a que le hagan la prueba en el trabajo, simplemente les pagan por el tiempo que toman. Considere si tiene o quiere tener la prueba en el lugar de trabajo. Para quienes tengan esto disponible, deben excluir del trabajo a los empleados con la prueba positiva de COVID y la exposición a COVID. O sea, dentro de los 6 pies, 15 minutos, periodo de 24 horas, los excluimos del trabajo. Si eso fue momentáneamente pasar por ahí, o si es el muchacho de UPS, eso no se considera exposición, pero ya ahora hay que conservar sus beneficios de pago, los beneficios pagados de los que vamos a hablar. Tienen que estar fuera del trabajo hasta que cumplan con las condiciones para poder regresar al trabajo y hay que investigar y hay que tomar notas, tener los reportes, llevar el registro. Están enfermos, lo ponemos en la nota de Kalosha, hay que reportarlo, hay que llamarle a Kalosha. Si tuvieron que ir a un hospital, si fallecieron, hay personas que se le olvida hacer eso. En cuanto uno se entera, en el minuto que sepan o que sea más tarde, tienen que llamar y reportarlo. Siempre llamen y repórtenlo. En vez de tratar de decir, yo no sé si tuvo que ver con el trabajo. Solo porque llamen no quiere decir que tuvo que ver con el trabajo. La investigación le va a ayudar más adelante con eso. Y notificar a los trabajadores dentro de un día hábil. Eso es parte del estatuto, de la norma de OSHA. No identifiquen su nombre. Hay que hacer esa notificación a todos los empleados que pudieron haber estado expuestos. Nuestros representantes de los empleadores, los que tienen un sindicato, contratistas independientes. Eso nos afecta a nosotros, porque muchos trabajamos con contratistas independientes, los empleados de los productores, diferentes personas con quienes tenemos contacto.
todas esas personas se les tiene que comunicar. Es su responsabilidad notificarles. Aún si mandan una notificación, eso necesita esto. Eso es cumplir con su responsabilidad. Así que yo también lo haría. Tienen que ofrecer pruebas sin costo durante las horas de trabajo si han estado expuestos, decirles cuáles son los beneficios, incluyendo iniciación laboral. Acuérdense de la ley de COVID-19, si siguen ofreciendo beneficio por haber tenido COVID-19, si han tenido estas políticas, si todo esto juega un papel. El estatuto es un poco más estricto. Cuando tenemos conflictos entre leyes como esta, tenemos que aplicar su clasificación. El que tenga OSHA Standards, el que tenga más protección del empleado. En este caso, el estatuto protege más al empleado. Hay que cumplir con ambas, yendo a la mayor protección para el empleado. OSHA no requiere que sea por escrito antes del 1 de enero. Ahora ya es 1 de enero. Tenemos que cumplir con el nuevo estatuto. Tiene que ser por escrito. Tiene que hacerse dentro de un día hábil para todos los empleados. Mismo trabajo. Pueden hacerlo. Mi preferencia es que tengan una carta lista donde solo llenen los espacios. Puede hacerlo por correo electrónico, pero si eso pasó fuera de su oficina, típicamente no hablamos con nuestros trabajadores por correo electrónico, no les damos internet, no les damos computadoras. Es lo mismo, mensajes de texto. Dice que se puede hacer por mensajes de texto, pero no estamos pagando por sus teléfonos. Eso me pone muy nerviosa. Puede ser un gasto del negocio. ¿Cómo vamos a poner todo esto en un mensaje de texto? Hay que mandarlo en inglés y en el idioma que entiendan los empleados en un día hábil. Cualquiera que haya podido estar expuesto. Y poner la información de qué beneficios se les aplican a ellos. Y decirles, nuestra ley antidiscriminación, antirrepresalias, porque quieren que reporten estos síntomas. Y finalmente, hay que decirles de nuestro plan de desinfección que vamos a implementar, que cumple con las normas de CDC. Tenemos que tener un plan de desinfección y es de lo que estaba hablando Michael, el plan ejemplo. Ese es el que podemos mencionar, que tiene uno ya listo. No hay que esperar a que esto suceda. ¿Qué pasa si tenemos un brote? Hemos tenido tanta suerte en la agricultura. Respecto a mis clientes, no hemos tenido brotes. Han habido más personas que trabajan muy cerquita, como restaurantes, franquicias. Creo que esos han tenido más problemas con los brotes. Un brote quiere decir 3 o más casos de COVID en un sitio de trabajo dentro de un periodo de 14 días y son 14 días seguidos. Quiere decir, tengo 3 días que han estado expuestos en el mismo lugar. Eso me va a indicar que tuve un brote. Ahora sí tengo que hacerles prueba en el sitio de trabajo. Tengo que excluir casos positivos, repetir la prueba, continuar las pruebas hasta que salga del brote. Cuando ya no tenga 3 casos en un periodo continuo de 14 días, ya eso. Algo que me pone súper nerviosa es el texto y el lenguaje que dice esta palabra. Debes. En inglés es shall. Entonces, nosotros no tenemos una muy buena respuesta para esto. ¿Qué hacemos cuando el empleado se niega porque dice, usted puede despedirlos, usted puede decirles que no regresa hasta que se acaba todo esto? Así que tienen que ir a hacerse la prueba.
El reglamento no da adaptaciones, qué hacer, si hay objeciones religiosas, no dice eso. Pero yo pienso en esto, hablen con sus abogados sobre esto, porque estamos viendo cuál es el peor de los casos. Como abogada me afecta, me pone muy incómoda cuando dice, se hará la prueba. Uno nunca le dice al empleado que tiene que hacer algo, por eso le pone la palabra shall. ¿Qué más? Pruebas obligatorias. Hay que seguir haciendo eso hasta salir del brote. Eso no se le aplica a nadie que no haya estado expuesto. Sí tiene que ser sin costo al empleado. Hay pruebas públicas a donde se les puede mandar. Pueden hacer eso. Ahí no dice que no pueden ir a un lugar de salud pública, pero si no está disponible hay que encontrar prueba privada y hay que pagarlo. No importa. Otra pregunta es, bueno, la prueba fue negativa, entonces que regresen al trabajo. Una prueba negativa no importa. Es lindo, le asegura a uno, pero uno puede salir negativo hoy y positivo mañana. Una prueba negativa no cambia nada de lo que estamos hablando. No pueden regresar al trabajo solo porque la prueba salió negativa. Esto es para los propósitos de OSHA. Si tiene políticas de viaje que dice que tengan que tener prueba negativa para regresar al trabajo, eso es diferente. Siempre pueden ir mucho más allá de lo que requieren las leyes. Yo solo estoy hablando de lo que legalmente están obligados y lo que pueden y no pueden hacer. ¿Qué más? ¿Qué pasa si tenemos un brote muy importante? Afortunadamente no hemos tenido esto, pero un brote grande es más de 20 casos de COVID en un trabajo dentro de un periodo de 30 días. Una vez que hayamos tenido 20 casos, es lo último de mi lista, pero hay que considerarlo. ¿Necesitamos parar las operaciones totalmente para controlar el virus? Hay que considerarlo. Si tenemos un brote importante, por lo menos hay que hacer pruebas 2 veces por semana, excluir todos los resultados positivos hasta que no se detecte ningún caso positivo en 14 días. Ver el sistema de ventilación que tenga la eficiencia máxima para que tengamos aire exterior, no recircularlo. Si podemos tener el sistema de filtración de HEPA muy bien ventilados. Uno de mis clientes tuvo un lugar no muy bien ventilado y tuvo un pequeño brote, pero fue relacionado a la ventilación, así que hicimos inmediatamente los cambios. Y luego consideramos si hay un programa de respiración que puede ayudar o la respiración y la protección respiratoria se considera un riesgo. ¿Qué pasa si tenemos un lugar de trabajo expuesto? Sé que hay estatutos, qué es lo que están viendo según OSHA, cuál es el sitio de trabajo, zona común, acceso al caso de COVID-19 durante un periodo de alto riesgo. Incluye baños, pasillos, caminos, pasajes, lugares de descanso, zona de espera. Si pasaron momentáneamente y traen la mascarilla, no se va a considerar parte del trabajo expuesto. Pero puede ser que todos coman en el mismo comedor, aunque trabajan en diferentes lugares. Ese comedor se va a considerar lugar expuesto. Todos los que hayan ido ahí están incluidos. Hay que monitorear para dónde fue este empleado, dónde se congregó, si fue más de un... Simplemente pasar por ahí. Otra pregunta importante, ¿son estos casos? Cuando hablamos de empleados solamente, no solo empleados. Puede ser cualquiera que venga al trabajo, puede ser un contratista laboral, gerentes, empleados, contratistas independientes, vendedores, cualquiera que haya venido al sitio de trabajo
potencialmente contará a 3 o más casos para provocar lo que se llama un brote. Cuando excluimos a los empleados del trabajo, si han tenido una prueba positiva o si han estado expuestos en el trabajo. Eso surge mucho. ¿Qué pasa si el empleador o el empleado tuvo una exposición fuera del trabajo? La reglamentación no dice nada. Prácticamente, ustedes pueden ir más allá de esto. Pueden excluirlos dentro de su propia política, porque no hay que exponerse a enfermar a los trabajadores. ¿Qué tal si el empleado vive con alguien que tiene COVID? Hay que decirle, quédate en casa. Legalmente no estamos obligados a mandarlos a casa, pero a lo mejor sí hacemos eso para la seguridad del empleado, porque tiene 50% de probabilidad de enfermarse o infectar a otros, aunque no tenga síntomas. Ese es un poquito de cambio. Si ustedes ven la reglamentación de 21 páginas, van a ver que hay uno que habla de 14 días, que excluye a los empleados. Tachen eso, pongan 10. En todas partes traté de hacer esto, ustedes pueden ver el cambio. Porque un poquito después de que esto salió, el gobernador mandó una orden ejecutiva y dijo, no, eso tiene que ser igual a salud pública y a CDC. Pues cambiamos la exposición de 14 días a 10. Ya sabemos que ese es el punto que vemos ahora para mantener a la gente fuera del trabajo. Tenemos que excluirlas si estuvieran expuestos a COVID-19, 6 pies, 15 minutos, 24 horas, 10 días después de la exposición. Hablamos de esto días después, vemos nuestro calendario e indicamos cuando vienen de regreso de ese periodo de exclusión del trabajo, regresan al trabajo. También aquellos empleados no excluidos o no aislados por salud pública no necesitan excluirse si se les reasigna temporalmente y no tienen contacto con otras personas. Por ejemplo, el que maneja el tractor, trabaja solito, tiene su propio baño, puede seguir trabajando, asumiendo que ha estado expuesto y ha tenido síntomas y salga de esta exposición. Podemos continuar teniendo a esa persona trabajando con nosotros si temporalmente le reasignamos. Hay muchas preguntas que dicen, ¿qué pasa si somos trabajadores esenciales? Y continuamos trabajando. Vamos a la parte de mayor protección y en la ley es la diferenciación entre permitir que eso continúe como trabajadores esenciales y la nueva norma de OSHA. A menos que esto cambie, tienen que excluir a esos trabajadores aun cuando sean trabajadores esenciales, a menos que puedan trabajar solitos. Este ha sido un punto de contención, pero ahí están las cosas. ¿Cuándo puede regresar el empleado al trabajo? Hay que asegurarnos que ya no tengan fiebre sin medicina. Por lo menos han pasado ya 10 días de la primera muestra de síntomas. Si ya no hay síntomas, son 10 días después de la primera prueba o si son trabajadores sanitarios o un profesional sanitario dice que no fue caso de COVID-19, pueden regresar al trabajo. Y eso sí ha sucedido. Para alguien que diga, tienes garganta infectada, no COVID. ¿Cuál es el criterio para el empleado que estuvo expuesto en el trabajo para que regrese al trabajo? 10 días de la última vez que estuvo expuesto. Nosotros no podemos requerir que la persona regrese solo porque tienen que tener el examen negativo. Para regresar al trabajo no pueden pedir una prueba que diga que es negativo. Ahora, pregunta. Este asunto de pago por días de enfermedad, ¿eso es ilimitado? De cierta forma, sí. Está creando
un periodo de enfermedad ilimitado. Hay personas que han usado ya sus días de enfermedad del año pasado. La política de COVID dice, ay, tengo 2 semanas libre y no le digo a nadie por qué. Y se fueron. A lo mejor lo hicieron fraudulentamente o a propósito. ¿Van a recibir más tiempo libre? Sí, a menos que muestren que la exposición al COVID no fue relacionada con el trabajo. Acuérdense que estuvieron expuestos a alguien en casa con COVID. Eso no tiene que ver con el trabajo. Ustedes pueden demostrar, hey, ese trabajador no pudo trabajar. Estuvo a vacación de México, no estuvo disponible. Eso no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Ahora, lo otro de este permiso por enfermedad es excluirles del trabajo, continuar dándole su antigüedad, su derecho a su estado anterior al trabajo, pero hay una referencia a que podemos considerar otras fuentes públicas para ayudar a mantener esos ingresos. A lo mejor el empleado cubre el requisito para discapacidad o desempleo. Aunque califique para eso, le tenemos que pagar la diferencia. Quiere decir que tenemos que mantener sus ingresos. Ahí le puede dar dinero y parcialmente le mantiene al empleado. Sé que es un proceso frustrante para todos. Yo no soy experta en beneficios de salud pública. Yo sé que todo el mundo trata de conseguir esto, se frustra, hay muchos retrasos, pero ¿saben qué? Ahí está. Es algo potencial que puede ayudar a suplementar el pago. La otra gran pregunta en la mente de todos es, ¿qué pasa con el vencimiento de FFCRA? Es el plan federal de pago para personas que tienen menos de 500 empleados. Eso venció el 31 de diciembre. Cuando nos dieron el último plan, dijeron, vamos a continuarlo hasta el siguiente trimestre, hasta el 31 de marzo, en forma voluntaria. Es voluntario. Tienen que cumplir con los requerimientos. Tienen que ir por la prueba, aislarse. Eso continúa. Para el reembolso, documentación. Hay que cumplir la documentación de por qué piden reembolso. Podrían continuar voluntariamente ofreciendo ese permiso por enfermedad. Creo que siempre y cuando tengamos las reglamentaciones de OSHA, sería muy buena idea que voluntariamente continuemos con la otra orden de FCRA, porque eso va a ayudar a compensar los beneficios y eso va a ayudar a devolverle esos beneficios. Pueden mandar la forma de la IRS, pueden poner esto en la nómina con los impuestos en esa cantidad. Muchas personas que mandan la forma del IRS toman mucho tiempo para recibir el reembolso, pero tarde o temprano lo van a recibir. Eso va a tener un buen resultado. Así que voluntariamente pueden hacerlo si van a tener que potencialmente excluir a los trabajadores. Esa es una opción. Pero si tienen más de 500 empleados, entonces tienen el pago de permiso por enfermedad de California, que está relacionado con FCRA, y hay que hacer lo que no cubra FCRA, pero acuérdense que el programa no continúa, es un programa estatal que murió. En este momento no existe. Estén pendientes en esto del pago. Ahí es donde está ahorita. El FCRA no funciona, el de menos de 500 empleados es voluntario, puede tener sus beneficios. No están recibiendo dinero para pago por enfermedad. Si ya lo usaron, no lo van a usar otra vez. Solo se puede usar una vez. Pero creo que hay una buena probabilidad de que California o el gobierno federal dentro de las próximas 2 semanas digan, ay, vamos a darles tiempo adicional.
creo. Me sorprendería muchísimo. Así que estén pendientes. Los contratistas laborales siempre publican muy buena información acerca de las últimas leyes. Sé que nos van a decir en cuanto haya un cambio. Salud pública, requerimientos. Sabemos de las nuevas leyes de COVID. Una de ellos fue reportar casos a salud pública y también en las normas de Kalosha y la diferencia entre ambos. Primero que nada, quiero decirles de salud pública, están ahí para ayudar y rastrear. Han sido tan útiles con los empleadores, han tenido muy buena información, han podido rastrear, darle seguimiento. Mi opinión personal es que repórtenlo a salud pública. No hay nada negativo de hacer eso. Están aquí para ayudar a rastrear, a darle seguimiento. Han sido tan buenos en ayudar. No eviten esto. Cuando tengan que llamar a salud pública, cuando tengan 3 o más casos, 3 o más casos. Según OSHA, sí sabían o debían de haber sabido con la diligencia real de que tenían 3 o más casos. Eso se hace con pruebas o aislando por salud pública y sus funcionarios. Dentro de salud pública dice tiene que haber tenido 3 casos de laboratorio confirmados en un periodo de 2 semanas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar el estándar de OSHA, que sabíamos o debíamos de haber sabido y se lo reportamos a salud pública. Le damos toda la información. Salud pública, sí damos el nombre, información de contacto, sitio del trabajo, hospitalización, si hubo fatalidad, lo que pidan. Esa es una vez en que sí compartimos el nombre a salud pública para que ellos puedan hacer su trabajo de dar seguimiento y rastrear de dónde vino la enfermedad. Un par de cosas más que quiero cubrir antes de abrir a preguntas y respuestas es reglas estrictas de vivienda. Si tienen vivienda para trabajadores agrícolas H2A o trabajadores agrícolas, hay nuevas reglas muy importantes que tienen que seguir. Se tienen que asegurar que las camas estén a 6 pies de distancia y que se volteen la cabecera acá, la piecera acá. No pueden usar literas, ya no. Eso va a reducir el espacio y el número de camas disponibles. La gente tiene que poder mantener el distanciamiento en la vivienda, por lo menos 6 pies en áreas comunes. Necesitamos ayudar a los espacios. Hay que aprovechar el flujo de aire que entra lo más que se pueda. Tenemos que asegurarnos que haya limpieza y desinfección, baños, áreas comunes, por lo menos limpieza una vez al día. Eso es algo que creo que van a tener que pagarle a alguien. No como el plan de que la casa esté limpia. Esto es legalmente ordenado, así que tienen que pagar por hacer esto. Hay que asegurarse que los trastos no lavados, que no compartan las tazas o vasos, que nadie ponga nada hasta que no esté lavado, a que reporten y avísenle que tienen que los procedimientos de reportar. Si tienen un caso de COVID-19 o una exposición con vivienda y transporte, esos han sido las fuentes más importantes de transmisión porque la gente está más pegada, más junta, más cercana. Hay que aislar. Es más difícil con vivienda y transporte. ¿Qué hacemos? Asegurarnos que los casos de COVID estén aislados en las exposiciones. Hay que traerlos, aislarles, darles su propio baño, lugar para comer, baño, y alejarlos de personas que no tengan COVID hasta que pase el periodo de tiempo obligatorio. Ha habido
vivienda agrícola proporcionada por el Estado. Así que estudien eso ahora, si dan vivienda a ustedes. No se esperen hasta el último minuto, vean ahora si la van a por si la van a necesitar. Se supone que hay que mantener a las personas que viven juntos y así podemos ver a quién mantenemos viviendo juntos. Una vivienda es la primera prioridad. Segunda, si trabajan en la misma cuadrilla. No podemos hacer eso, entonces, ¿a quién unimos? Hay que tratar de mantener a las unidades juntas, no mezclar empleados de un lado y del otro. Para el transporte, eso es difícil, porque sé que muchas personas han puesto barreras en sus transportes. Esto cambió, ahora hay que separarlos por 3 pies para todos lados dentro del transporte. Es muy difícil transportarlos juntos. También se supone que tenemos que tener personas transportadas que van a la misma vivienda, después de esto, la misma cuadrilla, y finalmente, si no podemos hacer eso, no compartimos la vivienda y la cuadrilla. Y a menos que no haya ningún otro transporte disponible o posible, este es algo muy difícil. Hay que tener distanciamiento físico, requerimiento de cobertura facial mientras están esperando el transporte. Otras reglas, hay que evaluar a la gente antes de que aborde el transporte, verle la lista de síntomas, escanearle la temperatura. Hay que documentar todo y lo que documenta es un expediente médico que es confidencial. Hay que desinfectar todas las áreas de contacto en cada viaje, a la ida y al regreso, entre una ida y entre otra. El conductor tiene que, si se cambia, tiene que ser desinfectado. Tenemos que transportar y tener un amplio suministro de desinfectante para que la gente lo use, que puedan higienizar sus manos antes de subir y bajar del vehículo. No pueden utilizar solo alcohol. El sistema de ventilación tiene que estar a la capacitación máxima. Es abrir las ventanas. Hay que abrir las ventilas y las ventanas, a menos que la temperatura sea mayor de 90 o menor de 60. Y hay que asegurarnos que tengan un filtro de aire en la cabina y que sea revisada la calidad del aire por los incendios y que las ventanillas estén cerradas. Si no, las ventanillas bajadas. ¿Van a tener calor o frío? Mantener registros, ya se los había dicho, eso es muy importante. Los requerimientos de reporte, la ley de OSHA 300, contactar a salud pública, tener una lista que incluya los nombres de las personas, documentos de investigación, otro documento que van a tener, y se van a tener que asegurar que tengan el programa de prevención de COVID y sus representantes, que son los de la unión o sindicato, van a tener el rastreo, proporcionar a los empleados información de enfermedad, identidad de la persona, no la van a tener a la mano. Ustedes pueden ver cómo es esto en su zona de trabajo y mantener su información con nombres específicos y fuera de esto. Este es un documento de acción rápida. Notificar dentro de un día hábil de haber tenido la exposición. Si han tenido 3 casos en 14 días y dentro de 3 días reportar a compensación laboral una prueba positiva a compensación laboral. Esos requerimientos cambiaron. Eso es una guía útil para que sepan cuándo hacerlo rápidamente y que sean cuidadosos en reportar. Les voy a dar una guía de la definición de brote.
es diferente a compensación del trabajador. Esa pide positivo. Esa es la presunción de si tienen 100 empleados o menos y 4 salen positivos. Otra pregunta, las vacunas. ¿Puede uno requerir a los empleados que se vacunen? El EOC, que es la autoridad federal, ha dicho sí. Están a favor de pedir. Se puede pedir al empleado que se vacune para que conserve el trabajo. Estamos en California, así que todos nosotros, abogados en California, pensamos, queremos que el Estado responda a esa pregunta. Desafortunadamente tenemos un poco de tiempo para tomar esa decisión porque es bastante intrusivo y además si uno le dice, oye, queremos que la vacuna sea obligatoria, tiene que considerar si alguien necesita una adaptación por motivos religiosos o por un motivo genuino, o si tienen una condición médica que no permite cumplir con ADA, si necesitan una certificación, si tienen que documentar la conversación. Creo que el mejor método es el método de la zanahoria. Hey, amigos, si se vacunan, les doy una zanahoria. Puede ser algo en efectivo, puede ser un bono en el cheque. El costo les va a costar por lo menos 120. Les damos $50 de bono a todos. Pueden ofrecer eso porque cuesta menos que una simple prueba. Piensen el método del premio para animarles a que se pongan la vacuna para mantener los casos bajos. Y siempre estén pendientes de los cambios, porque eso cambia frecuentemente. OSHA tiene una página de preguntas frecuentes y ellos van a ir actualizando conforme salgan estas preguntas. No estamos seguros de alguna de estas cosas, pero espero que tengamos cierta información. Así que con esto podemos pasar a las preguntas. Tenemos un par de preguntas. Michael, si quiere regresar, le voy a leer. Las organicé un poquito. Gracias por mandarnos sus preguntas. A ver quién responde. Esto primero para Michael. La infracción que dijo Michael, primordialmente era por inspecciones aleatorias y algún empleador le cerraron las operaciones. En lo que se refiere a OPU, no creo que nadie haya sido clausurado, pero a lo mejor me equivoco. De lo que he visto, no. La mayoría de ellos provienen de casos reportados de COVID que están investigando o por quejas. Las que yo veo que tuvieron 5 en esa diapositiva, 4 fue por una queja o una inspección iniciada tipo COVID o una fatalidad. Y solo una no estaba programada. Creo que la mayoría fue casos reportados y quejas. Michael, si hay alguna muerte, OSHA les va a visitar, sí. Y de nuevo, acuérdense, es como la enfermedad de golpe de calor. Si falleció alguien por golpe de calor o una queja, la queja inicia una inspección. Básicamente es el mismo parámetro con respecto a COVID. Si hay un fallecimiento y se reporta que tienen una enfermedad grave de COVID donde están hospitalizados, esa será una inspección por cumplimiento. La mascarilla.
un par de preguntas. Una dice, does the training need to be for ¿qué face tan masks? amplia tiene que ser la capacitación de uso de mascarilla? Y de acuerdo a los requerimientos de Kalosha, ¿cuáles son esos? Usted dijo unas recomendaciones, pero ¿cuáles son los requerimientos de Kalosha? En lo que se refiere a varias capas en el 95, sí. Con respecto a las mascarillas, la cantidad de capacitación, la calidad de la capacitación está bien descrita. Una forma de medir que está eficiente es la participación, las preguntas, que el empleado entienda totalmente el uso y que entiendan y estar seguros de que lo usen apropiadamente. ¿Puedes demostrárseles? Y con respecto al tipo de mascarilla o de tela, sería lo mínimo. Por ejemplo, un pañuelo comparado con una mascarilla quirúrgica de 3 capas. Y lo más alto es el N95, pero eso está limitado. El N95 es una mascarilla respiratoria. Tendría que tener un programa para que se la coloquen correctamente y la usen correctamente. La mayoría elimina esos suministros para los socorristas, pero en lo que se refiere a los patrones para todos los usos, ciertamente recomendamos la mascarilla quirúrgica y obviamente que se use apropiadamente y que estén entrenados en su uso. ¿Quiere agregar algo más? No. Para la evaluación de riesgo, ¿cómo comprueba uno que ha hecho su evaluación de riesgo? ¿Solo por la política que dijo usted que hicieron eso o necesita un registro separado para el riesgo? Yo voy a poner todo lo anterior. La evaluación de riesgo es antes del IPP y el COVID o la enfermedad de golpe de calor. Lo que uno quiere hacer es identificar antes del hecho los factores que tienen que abordarse, cómo los cumple, cómo los aborda, cómo hace las correcciones, controles administrativos o protección personal o una mezcla de todo esto. Y quiere uno implementar al máximo y les digo que tomen el programa ejemplo, léanlo cuidadosamente. Segundo lugar, llamen a nuestra oficina de consultoría, pidan una segunda opinión o algunos de los compañías de seguros de conversación laboral tienen un excelente personal de manejo de riesgos que puede darles a ustedes una segunda opinión, una perspectiva diferente. No tienen que hacerlo solito. Yo les recomiendo que apliquen todas las disposiciones, pidan una segunda opinión de un profesional de seguridad y alguien que ya haya hecho esto por algún tiempo. Sobre el mismo tema, ¿cómo recomienda que se documente la capacitación? Típicamente firman con una pluma, ahora pasan lista, eso no se puede hacer. ¿Qué recomiendan ustedes? Yo esto lo he visto en algunos de los restaurantes de comida para llevar. Tienen plumas y lápices, unos desinfectados y otros no. O la gente trae su propia pluma o se les da una. La documentación por escrito es la mejor. En la mayoría de los casos, si es posible, tengan un documento por escrito. En caso de que uno, no solo porque OSHA va a ir a documentar esto, revisar su documentación, pero para su propia protección, va a necesitar de cuando en cuando ir y ver el tipo de capacitación, quién participó, y ciertamente si requirieron firmas. Lo otro es que alguien asigne a alguien como participante en la capacitación.
porque estamos en diferentes épocas, diferentes riesgos. Estoy de acuerdo con ustedes. No van a tener una pluma y repartir la misma pluma para todo el mundo que firme la documentación. Erika, ¿tiene alguna otra pregunta? Lo que sí les digo es que, uy, me da miedo, es que desarrollan estos programas fabulosos y luego los van al estante. Y ese es el problema con OSHA. Hay que cumplir con lo que uno predica. Hay que hacer entrenamiento semanal. Háganlo, documentenlo. La gente se pone bien nerviosa, dice, estoy creando este expediente médico. Pues, ¿qué importa? Póngalo en el expediente médico. Está cerrado, está guardado, está fuera del expediente personal. No es la gran cosa. Por favor, no creen un programa hermoso y luego lo esconden en la gaveta. Punto excelente, Erika. Voy a emplear esto diciendo, como dije desde el principio, vean el modelo de enfermedad por golpe de calor. Teníamos un programa excelente y se quedó por ahí en la oficina, no en el campo. Eso es algo que los inspectores van a preguntar. Van a sacar ese programa y van a preguntar y cuestionar al empleador, a los trabajadores y decir qué hay en su programa de documentación. Tiene que ser un documento contante y sonante. Erika, al final es el requerimiento de las vacunas. En lo que se refiere al programa de prevención, si el empleador requiere vacunas, ¿hay algún lugar dentro de este programa que deben tener esto? No tiene que estar ahí. ¿Tú qué crees, Michael? Looks like we stumped him. An add-on to that also. A ver, no sabe. Si se está requiriendo la vacuna, se requiere que el patrón requiera la vacuna. Buena pregunta. Probablemente, si lo va a hacer para los que ya están. Si está contratando y diciendo, no contratamos a nadie que no esté vacunado, probablemente no. Para los empleados ya existentes, si quieren requerirlo, háganlo. Si tiene seguro médico y eso está incluido, pues va a ser gratis en el plan de seguro. Pero siempre hay que ir más allá de la norma y que uno la pague o hasta que escuchemos otra cosa diferente. Otro tema al final. ¿Qué responsabilidad tiene el empleador que va y viene en su vehículo personal? Solo la educación. Cuando ustedes ven algo, digan algo, porque estamos notando que las personas que viajan juntas están llegando sin mascarilla, no viven en la misma casa. Hay que tomar el enfoque educativo con esas personas, explicarles el peligro, decirles cuáles son los índices, de dónde viene la enfermedad. Lo peor ha sido cuando el conductor sabe y los trae al trabajo y dice, me voy a sentar en mi coche un rato. Y preguntamos, hey, ¿no te estás sintiendo bien? ¿Tienes síntomas de COVID? ¿Qué te pasa? Yo quisiera hablar de eso. Como ya les dije, aún en la vacuna. Volvemos a la parte de la presentación. El enlace más seguro es el más inseguro. ¿Dónde pintamos la raya? Si viene con trabajadores y todos se trepan al mismo vehículo y uno tiene el virus, ¿pescó el virus en camino al trabajo de sus compañeros de trabajo? ¿O fue durante el almuerzo? Porque otra vez más, muchos empleados van a decir, es mi tiempo libre. Ese es su tiempo, no es mi tiempo.
Pero se están congregando, están interactuando y se quita la mascarilla porque están comiendo. Es muy problemático porque ahorita realmente uno está con dificultades. El mensaje es, este virus cruza 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay que educar a los empleados, cómo se transmite, cómo nos protegemos y la vacuna va a llegar. Vamos a tratar de vacunar a la mayor cantidad de personas. Pero aparte de esto, necesitamos protegernos a nosotros mismos con el distanciamiento social y la mascarilla hasta que podamos mitigar esto y tenerlo bajo control. Si un empleado mismo dice, quiero la prueba porque piensan que estuvieron expuestos, ¿el empleador tiene que reembolsarle por el costo o por el costo rápido? Sí, porque hay empleadores que dicen $350 y dice, págueme. No, en esa situación, no. No se requiere que ustedes lo paguen. Ciertamente, la prueba rápida no es exacta. Mucha gente toma la prueba rápida y luego resulta positivo o desarrolla los síntomas y dice, no, ¿por qué motivo pierde el sentido del olfato y del gusto? Esto inicialmente va a la etapa inicial. Yo puedo decirle dónde se haga la prueba, yo le doy información. A menos que haya un brote, ustedes tienen que proporcionar esa prueba y la pagan si no pueden tener prueba pública. Pero hay que ser muy claro con los empleados. Aquí te tienes que hacer la prueba. Si no te la haces aquí, no te vamos a reembolsar. Esos son los lugares de donde sí te vamos a reembolsar. Expliquen muy claramente a dónde hacerse la prueba y lo que pagan y lo que no pagan. Hay personas que tienen diferentes recomendaciones de Kalosha. Una pregunta dice, mi contador dice que los empleados expuestos pueden trabajar con las prácticas seguras automonitoreándose, pero esto es diferente a la recomendación de OSHA, que se supone que hay que aislarse. ¿A cuál tienen que obedecer? OSHA. La más estricta, OSHA. Otra pregunta. Oímos Kalosha, lo más estricto. Alguien dice que su condado recomienda 14 días. OSHA ha actualizado 10 días. ¿Dice Kalosha o el que sea más estricto? Siempre va a ser la que más proteja al empleado. Correcto. This one I think Erica might like. Erika dice, ¿puede disciplinar a un empleado por venir al trabajo y no reportar síntomas a un examen positivo? Definitivo. Definitivo. Hay que mandar el mensaje. Eso no es un chiste. Eso no es opcional. No estamos jugando. Si no reportan los síntomas, puede perder el empleo o suspenderle sin pago. Haga que las consecuencias sean severas, porque hay trabajadores que vienen sabiendo que tuvieron síntomas y no decir nada. Eso tiene que ser con las peores consecuencias por no reportarlo. Si tenemos un empleado con COVID positivo, consideramos todos los que han trabajado con ese empleado que han estado expuestos aun cuando debían haber estado siguiendo distanciamiento y medidas de prevención. Ahí es donde tienen que investigar. Y si no pueden decir, pues trátenlos como que hubieran estado expuestos. Tiene que haber distanciamiento social, qué bueno. Pero hay que preguntarle a ese empleado, oye, ¿con quién estuviste? Van a tener diferentes respuestas de diferentes personas. Algunos de mis clientes tienen videos y pueden ir vigilando y pueden hacer una lista de todos los que estuvieron expuestos. Este es a quien tenemos, a quien podemos ver en la lista. Tienen que investigar.
y ver si han estado expuestos. All right, we've got a couple questions related to the FLC grower. Un par de preguntas So, con la if the relación. employee Dice, tests positive, si el empleado del productor does that trigger eh, there's an outbreak? provoca Report the outbreak to the grower or the FLC? It doesn't matter. el FLC o el productor y hay una relación entre ambos, ¿quién va a tener esa responsabilidad? Ambos. All right, and on that same line, if the grower hires an FLC, Si el productor contrata un FLC, ¿eso absuelve a los costos adicionales de vivienda? So that would go to Eso whether tiene que ver employer, si son los dos empleadores. kind of its own analysis, right? Ese es su propio análisis. I always say assume you're a joint Yo siempre digo que asuman que es empleador unido, traten de distanciarse, traten siempre de asumir que son, para asegurarse de que si deciden, es más fácil para que yo contrate un FLC y ellos deciden cuáles son sus cambios, pueden checar con ellos y chequen si están a 6 pies de distancia, si las camas están cabecera, piecera, o quién viene, quién entra. Yo hago todo eso porque OSHA, si van a ver una relación potencialmente unida, van a infraccionar a ambos. Entonces, ambos serían responsables. reporting and notification questions here. Re- When you have notificación de y reportes. 500 employees, Si tenemos más de 500 empleados positive employee, y tiene un empleado con resultado positivo, ¿manda la notificación solo a ese departamento o tiene que hacer a todos los empleados? I think it's just that work site. Solo a ese sitio. But I know people who've done everybody. Hay gente que lo hace a todo mundo. Dice hubo una exposición aquí, That's pretty cumbersome. pero para 500 personas es demasiado complicado. Y piensen esto. Hay empleados que en el campo A, campo B, campo A, le tocó, yo no reporto en el otro. we've had several questions about when Varias preguntas. fact, people asking, does the 3 or more positive cases that's 3 o más casos positivos solo después del 1 de enero. ¿Cuándo tiene que comenzar a rastrear esto y cuándo comienza? Would it start the November 20th, Michael? 20 de noviembre. Sí, Michael. Sí. all right, and on written notification for Notificación por exposed escrita workers, a couple para el of trabajador expuesto. Un par de can preguntas. written notice be sent out via La mail? notificación puede mandarse por correo, puede ponerlo en el boletín, tiene que entregarla. O, ¿cómo hacemos con trabajadores analfabetos o cuyo idioma no es ni inglés ni español o algún otro idioma So the only más pequeño? requirement El único requerimiento de notificación es servicio personal. Ponérselo en el correo general no es suficiente porque tiene que llegarle en un día hábil. Si son analfabetos o de Oaxaca, no hay requerimiento de que les proporcionemos notificación por escrito. Pero si saben, obviamente sería una buena idea dar esa información y pueden hacerla de palabra, porque aparte de la notificación por escrito, no hay nada que diga que tiene que hacer algo más. Pero si la mayoría de los empleados, ¿qué idioma hablan? Ese es el idioma que tiene que proporcionar. Si es un idioma un poco raro, pues tiene que cumplir su mejor práctica, nada más, decirle lo que sea preferible. Also document that they understand, Además, documenten que entendieron el mensaje. because whether you give it verbally or in Se lo den de palabra o por escrito, writing, document the fact that they hay que documentar que entendieron y lo recibieron. Right. If an employer tests the entire place of employment due to an Si el empleador le hace pruebas a todo el mundo por diferentes brotes, prueba rápida que no nos gusta, ¿el empleado regresa a trabajar inmediatamente si su prueba es negativa? No. And what if an employee previously tested
¿Qué pasa si el empleado tuvo positivo? Are they then exempt Se from the recupera. if in the future ¿Ya there está were to be exento an outbreak, or is it si en el futuro hay un brote? Nope. No. I now know 2 cases of people. Yo ya conozco 2 casos de personas que les ha dado más de una vez. bad luck? Mala suerte. All right, we got a couple questions on the FFCRA. Par de preguntas de FFCRA. So under 500 employees, if we continue to pay the Menos de 500 empleados. Si seguimos pagando FFCRA, For the es first para quarter, 2021, primer trimestre, hasta el 31 de marzo. All right. Going through here, we got a bunch more that were coming in. Looks like Muchas preguntas. a bit here. Creo que nos vamos a pasar. About Hay varias preguntas acerca if you should require si any pueden quarantine after o travel requieren for people cuarentena después de viaje. to Mexico or other Mucha gente ha ido o va a México o han ido a visitar familia. Legalmente, ¿qué se puede hacer y qué deben hacer? so legally, and there is a travel advisory Legalmente, porque hay una asesoría de viaje actual state, not que dice que si uno sale del estado, no solo del país, says you can't go to Mexico. yo no digo, no haga ninguna política que no puede ir a México, Country, or if you que leave no puede state, salir del país o sale del estado, tiene que tener cuarentena. Ya sabemos period is probably que el only periodo de cuarentena solo van a ser 10 días. whatever policy. Ustedes pueden desarrollar la política que quieran. And right now there isn't any sick pay that's En este gonna momento cover no hay un pago de permiso por enfermedad que cubra esto. before they leave. Yo siempre quiero decirles antes que se vayan cuáles son nuestras expectativas para que sepan. Entonces a lo mejor no debo salir fuera del estado, fuera del país y tengo que tener la cuarentena. Seen people come back Hemos visto personas que regresan sick and de fuera del país so enfermos. definitely been one of Definitivamente ha sido una de las maneras que hemos visto que transmiten esto. up to you, and it sort of depends on your Ustedes deciden y depende del trabajo. already naturally so social, Si naturalmente ya están distanciados socialmente, que no les preocupa, you know, kind of a tightly packed o si están house where things en una casa de empaque, todos aglomerados, donde ya es riesgoso. work situation Hay que evaluar su situación de trabajo y lo que les parezca que tiene sentido para All right, we ustedes. had a couple questions about the logistics Parte de and preguntas de la logística, legalidad y recomendaciones de lo que uno puede hacer en el trabajo. and should you bring in testing on ¿Puede uno traer pruebas como empleador? El empleador puede traer una clínica de inyección a los trabajadores, algo que puede hacer uno. Pueden hacer los dos. Lo único que tienen que hacer es mantener confidencialidad. anything that comes of it that comes back to you as a medical record, right? And Cualquier cosa será un expediente médico y no tiene que tener los nombres de los empleados o los resultados sin permiso del empleado. and that might, you know, if you're having Si está teniendo un incremento en casos, la gente está regresando para el principio de la temporada, ustedes deciden, ahorita es un buen momento para hacer pruebas, háganlo. Hay gente que lo hizo antes de la cosecha porque sabían que estaban más cercanos. La prueba es únicamente el día que se hace la prueba. Se hace la prueba hoy y luego va a una fiesta esta noche con 100 personas, se vuelven a exponer. Pero por lo menos están pintando su raya a personas que pueden estar enfermos porque la gente está nerviosa por esto. All right, we're going to try to sneak in a couple more questions as we're going. Un par de preguntas más. There were a couple questions about the definition of an outbreak. Definición de brote. Is an outbreak only Un brote three or more cases es solo si son 3 o más casos en el trabajo until somebody potentially o got it at home? alguien That's que le considered, tocó en casa. within the calculations for Eso está como parte del cálculo del brote. Si la tuvieron en casa pero vienen al trabajo, ellos cuentan. Si les tocó en las vacaciones y le llamaron, le dijeron, me enfermé en la vacación, estoy en casa, nunca vieron al trabajo, no cuentan. En el minuto que entren, aunque se les haya hecho en otro lado, es su cifra, es su trabajo. Cualquier empleado puede provocar esos 3 casos. Prueba positiva o también
prueba positiva para exponer a otros. ¿Estos potencialmente expuestos? No. Lo expuesto no. Eso excluye del trabajo. Es una prueba positiva y bajo OSHA, orden de aislarse por salud pública, bajo salud pública y el estatuto. Ese es el diagnóstico también. Un poquito diferente. Siempre hay que incluir a ambos. Pero la exposición es quien ha estado dentro de 6 pies, 15 minutos. Potencialmente hay que pagarles para que estén fuera del trabajo. Y la investigación, ¿cómo determina que se contagió en el trabajo? Si unos viven juntos y otros viajan juntos. Determinar quién tuvo síntomas primero. Usualmente uno sabe porque a lo mejor otra persona estaba enferma varios días o tuvo síntomas. La siguiente persona se enferma, ¿verdad? Es a través de las preguntas. Por eso hay que poner esos marcadores de cuándo se hizo la prueba, cuándo tuvo los síntomas. Estos son los lista de los síntomas. Cuándo tuvo esto. Vamos a un par de preguntas más y luego seguimos otro día. Porque Erika y Michael tienen que trabajar. Muchas preguntas de cuándo necesito reportar a compensación laboral comparado con otras agencias de salud. Compensación laboral se reporta cualquier caso positivo. Agencias de salud reportan si hay 3 o más casos. Eso es en la norma de OSHA. No tengan miedo de reportar. Cuando reportan compensación laboral, no da los nombres de los empleados. Yo llamo, mando un correo, mando un fax. Salud pública. Tengo un caso positivo y tengo que aislarlos. Son 3 casos. Tienen que hacerlo de los 3 casos. Menos de 3 casos, voluntariamente pueden o no hacerlos. No pasa nada. De los antes de los 14 días, sí, 14 días. Terminamos con uno más. Si un empleado llama con síntomas, determinamos que sus síntomas no tienen que ver con el trabajo. Podemos pedirles que se aíslan. Eso detona que se le tenga que pagar. Ustedes pueden ir más allá de lo que requiere OSHA. Ciertamente en esa situación, yo no les pediría que vinieran al trabajo. No se requiere que paguen, porque para eso hay... Si fueran más de 500 empleados, tenía que haberle pagado, pero si no... Si eso no fue por el trabajo, es la excepción de pagarles, no tiene que pagarles. Mejor práctica, que no estén ahí. Muchas gracias por sus preguntas. Gracias, Michael. Gracias, Erika. Gracias por su presentación. Gracias por quedarse un poco tarde. ¿Algo más que quieran decir ustedes antes de terminar? No, yo no. No. Erika hizo un excelente trabajo. Gracias. Gracias, Michael. Te agradezco tu ayuda. Gracias a todos, a los presentadores. Gracias a Lourdes, la intérprete. Gracias a Heather, que hizo la presentación. Gracias a todos por su apoyo. Y por supuesto a todos los esfuerzos continuos que tenemos para seguir adelante con COVID el siguiente año. Gracias a todos. Hasta luego.